Espionaje, desapariciones misteriosas, lucha de poderes. Parece la trama de una película de acción, pero no, es el Mundial de Qatar. Repasamos las situaciones más curiosas e insólitas que ocurrieron en esta Copa del Mundo, algunas nunca vistas en la historia del torneo. Uno de los hechos más curiosos ocurrió antes que comience uno de los partidos. En el cruce entre Marruecos y Bélgica, todo parecía normal, pero el equipo de Marruecos tuvo una situación que pocos vieron al momento que se dio. Un arquero cantó el himno, pero otro apareció en la foto del equipo y en la cancha. El arquero titular, Yassine Bounou, conocido como Bono, ingresó como se esperaba al campo de juego, cantó el himno y apareció incluso en la gráfica oficial. Pero en la foto del equipo ya estaba el arquero suplente, Mounir El Kajaoui, quien quedó bajo los 3 palos cuando se dio el pitazo inicial. Muchos relatores pasaron todo el primer tiempo sin darse cuenta del cambio, incluso destacando atajadas de Bono, quien no estaba en cancha. Cuando se dieron cuenta del cambio, todos se preguntaban ¿qué había pasado? Luego el propio Bono y el técnico marroquí Walid Regragui aclararon la situación. Bono había sufrido un golpe en la cadera ante Croacia, y los calmantes que le habían dado lo dejaron mareado antes de entrar a la cancha. Bono habló con el árbitro y este le dijo que después del himno todavía podía hacerse el cambio sin que quite un cupo de modificación en el partido. Hizo la prueba y como se seguía sintiendo mal, fue al banco, avisó al técnico que ya sabía de la situación e ingresó El Kajaoui. Esto significó que lo ocurrido no los tomó de sorpresa, así que el arquero suplente estaba listo. Al final salió todo bien, con Marruecos venciendo a Bélgica por 2-0, Bono volviendo al arco en el partido ante Canadá y el equipo clasificando primero en su grupo, por lo que todo quedó para una curiosa anécdota. También se dieron situaciones casi de espionaje en pleno partido. Esto ocurrió en el cruce definitorio entre Australia y Dinamarca en la última fecha del grupo D. Australia estaba sorprendiendo al pasar al frente por 1-0 con un gol de Matthew Leckie, por lo que Dinamarca necesitaba hacer cambios para no quedar eliminada del torneo. El técnico Kasper Hjulmand mandó a cancha al delantero Andreas Cornelius y a Robert Skov, y ambos llevaban instrucciones escritas en pedazos de papel. Skov entregó la suya a Christian Eriksen, quien luego la dio a Pierre-Emile Højbjerg. Unos minutos después, pasó lo impensado. La nota estaba en el banco de Australia, con el cuerpo técnico leyéndola. Solo 3 minutos después, Graham Arnold puso a Bailey Wright para armar una línea de 5, con la que aguantaron el 1-0 hasta el final. ¿Cómo pudo pasar algo así? El jugador más despierto en cancha fue Mitchell Duke, quien vio que Højbjerg tiró la nota al suelo, entonces la agarró y la llevó a la banca en una pausa del juego. A esto hay que sumar que Andrew Clark, uno de los asistentes, entendía danés porque trabajaba en el Copenhague de aquel país. Supuestamente la nota decía que iban a jugar con 2 puntas, por lo que pudieron ajustar el sistema defensivo en los últimos minutos. Arnold luego negó que haya hecho el cambio por lo que leyó en la nota, diciendo que ya tenía en mente hacer la sustitución antes y que lo escrito le hizo notar que los daneses estaban improvisando. Incluso dijo que pensó que Duke le estaba pasando un pedazo de basura de la cancha, pero es difícil que admita que la nota hizo que cambien su estrategia. Más allá si la usó o no, fue la muestra de cómo un equipo estaba en todas las facetas del juego y otro no, por lo que no sorprendió cuál terminó clasificando. Los mundiales siempre tienen casos de disputas internas en los planteles, desde Roy Keane en el 2002 hasta Kevin Prince Boateng en Ghana en 2014. Esta vez la selección involucrada fue Camerún, que en la mañana antes del segundo partido del torneo anunció que su arquero titular André Onana no seguiría en el plantel por el resto del mundial. Esto era una sorpresa enorme, ya que Onana era una figura indiscutida del plantel y fue sin dudas el jugador más importante en la Serie A de Argelia que los llevó al mundial. Para quedar fuera tenía que haber cometido una indisciplina gravísima. En lugar de eso, fue una disputa por cómo jugaba dentro de la cancha. En el primer partido ante Suiza, en el que Camerún perdió por 1-0, Onana tocó la pelota 26 veces fuera de su área, un récord para un arquero en la historia de los mundiales. Él tomaba la pelota y distribuía a la ofensiva en lugar de los centrales, por su buena pegada. Aquí quien no estuvo contento fue Rigobert Song, quien le pidió que juegue de forma más tradicional dentro del área y que intente hacer saques largos del arco y no toques cortos. Onana se negó, diciendo que esa era su forma de jugar
y decidió abandonar la concentración por el resto del mundial. Ante Serbia, un duelo clave, el arquero fue Devi Sepasi, de menor nivel, quien luego fue la figura del partido en el gran triunfo camerunés ante Brasil. Tras unos días, Onana publicó una nota diciendo que no hubo voluntad de la otra parte para resolver el conflicto y por eso abandonó la práctica, hecho que hizo que le prohíban que vuelva a la concentración. En lugar de disputar los últimos 2 partidos, terminó yendo a Camerún a jugar en canchas de tierra. Este no fue el único caso llamativo que involucró a los cameruneses. Otra situación ya se dio dentro de un partido, cuando la euforia superó al sentido común. Los Leones Indomables enfrentaban a Brasil en la última fecha y necesitaban un triunfo para tener chances de avanzar de ronda. En el partido anterior ante Serbia, la gran figura fue Vincent Aboubakar. El delantero de 30 años convirtió uno de los mejores goles del torneo y asistió al tercer gol del equipo, todo esto como suplente. Este nivel hizo que empiece como titular el partido clave ante los brasileños. Luego de un partido muy disputado, Aboubakar convirtió un gran gol de cabeza a los 91 minutos. Poseído por la euforia, corrió a festejar sacándose su camiseta y tirándola al piso. El problema era que 10 minutos antes recibió una amarilla tras una falta, por lo que el árbitro Ismail El Fat no tuvo otra opción que expulsarlo. Aboubakar se rió e incluso saludó al árbitro cuando recibió la tarjeta, feliz de haber convertido y festejado de la manera que lo hizo. Con esto Camerún tuvo que defender casi 10 minutos con un hombre menos para aguantar el resultado, y finalmente lo pudieron hacer, logrando así la primera victoria de una selección africana ante Brasil en un mundial. Por suerte para Aboubakar, Camerún ya estaba eliminada y no estaba peleando por el cupo ya que Suiza venció a Serbia. Estamos seguros que Aboubakar, quien hace algunas semanas dijo que era mejor que Mohamed Salah, está más que contento de haber quedado en la historia y no lamenta haber sido expulsado de una de las formas más insólitas que uno recuerda en mundiales. En esta Copa del Mundo muchos grupos estuvieron parejos, pero ninguno como el grupo E, tanto así que se decidió quién pasaba de ronda por unos milímetros. Esto se dio en el partido entre Japón y España en la última fecha. Japón había empatado el encuentro tras comenzar el segundo tiempo y siguieron presionando hasta que Kaoru Mitoma alcanzó una habilitación hasta el fondo de la cancha, lanzó un centro para que Ao Tanaka lo convierta en gol. El problema era que el balón parecía haber salido, por lo que debían revisar la jugada en el VAR. Al ver las cámaras era muy difícil pensar que no había salido en su totalidad, pero se terminó confirmando el gol. Este tanto fue clave, ya que permitió que Japón supere a Alemania y España, clasificándolos como primeros en el grupo y dejando fuera a los teutones. Para aclarar la situación, la FIFA luego publicó un comunicado, en el que explicaron cómo el VAR revisó la jugada de Mitoma. Utilizaron la cámara de línea de gol, que se revisa para ver si una pelota pasa la línea dentro del arco, para analizar hasta dónde llega la pelota, y se determinó que no había salido en su totalidad. La pregunta que todas hacían era, ¿por cuánto no llegó a salir? Surgieron varios números, desde 1,8 hasta 6,7 milímetros, pero todos eran estimaciones minúsculas, del tamaño de un grano de arroz. Nunca sabremos la distancia exacta, pero fue sin dudas la decisión más milimétrica de la historia de los mundiales. Todos los jugadores que disputan un mundial quieren festejar un gol, pero hay pocos que están dispuestos a adjudicarse un gol que no fue suyo. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo. Portugal enfrentaba a Uruguay en un duelo clave para asegurar el pase a octavos de final. El partido iba 0-0, cuando a los 54 minutos Bruno Fernández lanzó un centro que cabeceó Cristiano Ronaldo para convertir el primer gol. CR7 salió a festejarlo con todo, yendo junto a su compañero, pero no hizo su típico festejo del Siu. La pregunta que se hicieron todos es, ¿tocó la pelota? Al ver la repetición no se podía determinar que cambió de trayectoria, aunque haya pasado cerca de su cabeza. El gol inicialmente fue dado para Cristiano, pero minutos después la FIFA cambió la decisión, determinando que el gol en realidad fue de Fernández y no de Cristiano. Esto no le gustó al bicho, quien reclamó al árbitro. Incluso al terminar el partido insistió que había rozado la pelota. Se llegó a manejar información que la Federación Portuguesa iba a presentar pruebas para confirmar que era gol de Cristiano, algo insólito porque le quitarían el gol a un compañero. Finalmente salió la prueba definitiva, el sensor del balón utilizado para determinar el offside automático. Aquí se estableció que nunca tuvo contacto con el balón a la hora de cabecear, sino que el último toque fue de Fernández al lanzar el centro.
Aquí se acabó la controversia, aunque seguro Cristiano sigue queriendo sumar ese gol a su total en mundiales. Para ustedes, ¿cuál fue la situación más curiosa que ocurrió en el mundial? Para más videos sobre el torneo, hagan clic para conocer por qué Uruguay quedó eliminado de la Copa.